Vamos a explicar el trabajo titulado Creatividad en Investigación Estomatológica. Es un trabajo publicado también de hace tiempo y bueno, ahí vemos pasar un poco lo que es el artículo de modo rápido. En cuanto a la introducción, podemos decir que la creatividad ha sido definida como un proceso de representar un problema a la mente con claridad, ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditándolo, contemplándolo. Originar o inventar una idea, concepto, noción, esquema según líneas nuevas o no convencionales. En estomatología, como en cualquier otra ciencia, la creatividad es la capacidad humana de producir resultados mentales de cualquier clase, nuevos en lo esencial y anteriormente desconocidos para quien los produce. Se ha indicado que el individuo aprende algo nuevo motivado por su propio deseo de descubrir o apropiarse de una idea nueva o experiencia. Pero lo nuevo original no es creación por el solo hecho de serlo, es necesario que sea perfectivo. Crear es sencillamente dar el ser a algo inédito o valioso, situación esta que se ha relacionado directamente con una predisposición hereditaria para crear, para destacarse con nuevas ideas o descubrir nuevas relaciones. La conducta creativa ha sido definida como una composición de 5 elementos interactivos y esto los tenemos en la tabla 1, ahí lo vemos. Constitución orgánica, personalidad, instrucciones sociales, influencia grupal, valores culturales. Todos ellos son elementos que intervienen en la conducta creativa. Con estos elementos se logra un proceso productivo de respuestas adaptativas que soluciona la problemática dentro de un sistema abierto. En tal sentido, se ha esquematizado dicho proceso según se observa en la tabla 2. Bueno, y ahí tenemos la tabla 2. Está la preparación de información, incubación o periodo operativo no consciente, como puede ser estar soñando y trabajando sobre el problema. Tenemos también la iluminación o surgimiento de la solución y luego por último la verificación con el método científico. Todos esos son pasos que se siguen durante ese proceso de desarrollo creativo. En general consiste en descubrir nuevos sentidos y relaciones entre los elementos de un conjunto obteniendo distintas combinaciones a partir de datos conocidos, para lo cual se ha indicado la realización de los pasos establecidos en la tabla 3. Y los pasos son estos: indagar utilizaciones alternativas, adaptar, modificar, magnificar, reducir, sustituir, organizar, invertir, combinar. Todas esas acciones se realizan para obtener sentidos y relaciones nuevas entre elementos que son objeto de investigación. La creatividad en estomatología es un proceso que puede ser estimulado. Se han descrito de modo general varios métodos para producir un estado de conciencia alterado en el que los aspectos de la realidad a la que generalmente no se tiene acceso se conviertan en importantes debido a cambios en el modo de experiencia. Entre dichos métodos están la respiración con dióxido de carbono, exposición con los ojos abiertos al destello rítmico de una lámpara estroboscópica, ayuno, mortificación corporal, ingestión de sustancias químicas capaces de producir cambios en la conciencia. En fin, frente a estos métodos anteriores, pues se ha descrito también como útiles el psicodrama, la identificación, el mimo, el sueño desvelado, el diálogo, la relación física, la proyección, la relajación, el estímulo visual, la marcha, la exploración de matices y catálogos. Actualmente existen multitud de técnicas para estimular la creatividad, pero merecen destacarse por su utilidad en este trabajo la biónica y la cinética. La biónica es una palabra que procede de la contracción de biología electrónica y consiste en la construcción de sistemas basados en el estudio de la estructura, funciones y mecanismos de plantas y animales, dado que la fuente más rica de analogías directas es la biología. O sea que biónica es biología y electrónica. Por otro lado, la sinética es una palabra que significa combinación de elementos diferentes y aparentemente heterogéneos e irrelevantes, tratando de hacer extraño lo familiar y de hacer familiar lo extraño. Se ha señalado como decisivo en el proceso creativo el poder desligarse de un planteamiento concreto del problema para poder seguir asociaciones y derivaciones aparentemente estériles, de modo que el choque de los conceptos más dispares dé lugar a una sugerencia novedosa. En este sentido, el presente trabajo explora el método creativo de combinación de frases, palabras e ideas tomadas de diferentes campos de estudio mediante el procesado a través de ordenador, con el fin de servir de apoyo a la investigación en estomatología. Se pretende que este método, mediante la aportación de nuevas ideas, sirva de procedimiento para estimular en estomatología el diseño de futuras investigaciones y para mejorar la calidad de las existentes. Y bueno, en cuanto a material y métodos, tenemos que decir que el material utilizado consiste en la extracción de palabras y o frases relevantes de algún texto de estomatología
que verse sobre un tema del cual queremos obtener un nuevo enfoque. Dichas palabras pueden elegirse al azar o de modo premeditado. En fin, lo tenemos aquí en la figura 1. Elegimos palabras de diferentes textos de estomatología, se procesan a través del ordenador y luego salen colocadas de un modo aleatorio que permiten hacer un estudio al investigador de una forma creativa. El material antes indicado se procesa en un ordenador, ya lo decimos, mediante un programa que mezcla las palabras y las frases de modo aleatorio, como lo indicamos aquí en esta figura 2. En cuanto a los resultados, pues podemos decir que el resultado final consiste en frases que pueden ser analizadas por el experimentador con el fin de comprobar si hay alguna nueva relación no detectada con anterioridad entre los elementos extraídos del texto de estomatología y si de este análisis puede surgir alguna nueva idea o algún nuevo concepto o algún nuevo planteamiento. Pasamos a la discusión. Se ha dicho al considerar un conjunto de informaciones que lo realmente interesante no es tanto el efecto cuantitativo de acumulación de datos, sino el proceso de elaboración. Cuando en un ordenador se almacenan una serie de frases y palabras de estomatología, lo importante no es la cantidad, sino la forma como van a salir encadenada esa información. Pues según ya se ha dicho, el éxito de la creatividad reside en producir nuevas ideas asociando elementos que habitualmente son juzgados independientes e indiferentes. Se ha indicado que en muchos casos la escasez de recursos para desarrollar ideas entorpece la imaginación, cosa que se trata de evitar con este método de estímulo de creatividad mediante la combinación computerizada de modo aleatorio de todo tipo de conocimientos e informaciones. Básicamente se han descrito 3 tipos de bloqueos que inhiben la creatividad en general. Uno de ellos es el bloqueo perceptual, en el cual no se ve el problema a resolver. Otro es el bloqueo cultural, que depende de cómo hemos sido educados, de lo que nos han enseñado a aceptar como bueno o malo. Y finalmente tenemos el bloqueo emocional, que depende de las inseguridades propias del individuo. Con este método se evita cualquiera de esos bloqueos, al tiempo que permite al sujeto facilitar su potencial creativo cuando las condiciones ambientales y culturales no permiten ni motivan su desarrollo. La creatividad, según ha sido expresada, intenta movilizar el mayor número posible de ideas y ocurrencias particulares, sin preocuparse en un primer estadio por la lógica, la aplicabilidad o la importancia. Se intenta más bien desvincular la significación de estas ideas respecto de su conexión o contexto normal, olvidar la lógica y la sistemática de unos pensamientos bien trabados en favor de un pensamiento espontáneo, rico en analogías y metáforas. En este sentido, el procesamiento de la información a través del ordenador facilita una mayor rapidez en la movilización de esas ideas, y puesto que las combinaciones entre palabras y o frases del campo estomatológico se realizan de manera aleatoria, la riqueza de analogías y de metáforas está asegurada. Los productos finales de la creatividad han sido identificados como unas tareas abiertas que en su multiplicidad de respuestas posibles estimulan a que cada cual opte por el camino más adecuado a su capacidad, intereses y a las exigencias ambientales. Cuando se intenta generar nuevas ideas en estomatología a través del método aquí propuesto, las soluciones suministradas por ordenador son múltiples y cada persona extrae de esas respuestas aquellas que más se adaptan a su forma de pensar acerca del tema de estudio. De tal modo, y como expresan algunos autores, solo se encuentra lo que se busca, y en dicho camino el azar solo favorece a los espíritus preparados. Esto quiere decir que cuando uno busca, lo que encuentra es lo que busca. Si no se busca, no se puede encontrar, está claro. Y luego no hay una cosa que sea de puro azar. O sea, la persona tiene que estar preparada para localizar dentro de ese azar aquello que verdaderamente es útil. Finalmente, podemos concluir que la rápida combinación aleatoria de palabras y o frases mediante el ordenador es una manera efectiva de generar creatividad como apoyo al desarrollo de cualquier investigación en estomatología. Y en fin, hasta aquí llega este trabajo que ya digo fue publicado hace tiempo y bueno, tiene interés por el tema de la creatividad. Nada más, muchísimas gracias.